¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a este bonito formato de Creativo en donde respondo preguntas. Teníamos rato sin hacer este formato, había estado, pues no diría que ocupado, pero había estado grabando otras cosas en lugar de grabar estos episodios de preguntas, y también creo que para el formato era importante darle un pequeño descanso, ¿no? Para que no sea algo tan recurrente. Y pues bueno, creo que van como 3 meses del último capítulo de preguntas. Para los que no sepan qué está pasando, este capítulo lo hacen ustedes. Las preguntas que me van a hacer en este capítulo son comentarios de la edición de preguntas pasada. Todos esos comentarios los copiamos, después se los metemos a Frankie y Frankie escoge aproximadamente 40 comentarios que me va a hacer, que me va a preguntar. Entonces, si ustedes quieren participar en la edición próxima de estas preguntas y respuestas, por favor dejen su comentario en la parte de abajo, pregunten cosas que les da curiosidad, cosas que simplemente quieren saber, y si no, pues lean los comentarios y denle me gusta a los que más les gusta, las preguntas que les gustaría que responda. Y pues bueno, sin más por el momento, vamos a empezar. Estoy un poco cansado, me acabo de cortar el pelo también, por cierto, creo que hace mucho que no trae el pelo tan corto. Mañana me voy a Las Vegas, entonces quise dar un rejuvenecimiento porque había estado una semana encerrado aquí en México, porque vengo llegando también de un mes de viaje en Europa que después les podría platicar un poco cómo me fue. Pero bueno, sin más por el momento, empecemos con esta sección de preguntas. Frankie, si me haces el favor, empieza con la primera pregunta. Claro que sí. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo han impactado en tu día a día o en tu toma de decisiones las clases de filosofía con Mateus? Bueno, las clases de filosofía con Mateus, para los que no estén enterados, tenemos una sección filosófica en Creativo, en donde Mateus me da clases. Ya llevamos bastantes clases, empezamos, si no me equivoco, en enero del año pasado y estamos en julio, entonces estás hablando de que ya pues son unas 17, 18 clases, porque también hemos tenido unos capítulos más de cotorreo. Y la neta es que me ha impactado mucho, o sea, sí es algo que agradezco mucho haber hecho, es algo que aprecio bastante también de Mateus de haberlo hecho. Me ha abierto mucho las puertas en una cuestión filosófica, obviamente el conocer a los grandes clásicos, desde los presocráticos hasta los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ya estando, o ya nos empezamos a meter, en filósofos pues más, no diría contemporáneos porque siguen estando muy viejos como Marco Aurelio, pero de perdido ya un poco más avanzados en muchas cuestiones que los primeros filósofos que estudié. Entonces para mí ha sido bien interesante poder trazar el camino que recorren las ideas, poder trazar el camino de la gente que en su momento, con las limitaciones que tenía en esa época, simplemente volteaba a ver el cielo, volteaba a ver al mundo y se preguntaba cosas y empezaba a hacer filosofía en su esencia más pura. Y para mí ha sido la verdad una experiencia muy enriquecedora a la que le he sacado mucho provecho. Mateus es un gran maestro, es un güey que, aparte de considerarlo un gran amigo, que lo visitamos en Cambridge, y por cierto próximamente estará saliendo el capítulo que grabamos tanto de Creativo en Cambridge como de su podcast Sangre y Suerte, que él me entrevistó a mí. Pero aparte de ser un gran amigo, pues es una persona muy inteligente, es una persona que conoce mucho, es una persona que sabe muy bien explicar, que te permite hacer dudas, que no tiene como una mente muy cerrada, muy rígida, y eso te permite también pues hacer un diálogo muy entretenido en el que aparte estás aprendiendo. Entonces, pues para hacerte la respuesta un poco corta, me ha ayudado mucho, es algo que agradezco bastante. Le mandamos saludos a Mateus a Cambridge, que por cierto, pues aprovecho también para recomendarles el podcast Sangre y Suerte, que aquí desde Creativo lo hemos estado apoyando en la parte técnica, ya lo lanzó y lleva 2 capítulos hasta ahorita. Mi capítulo no sé qué número será, pero vayan y dense una vuelta por allá y chequen el podcast Sangre y Suerte del buen Mateo. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto consideras que Roberto Metaceta es un personaje? Creo que hay elementos personajosos de cualquier persona que se presenta enfrente de una cámara, eso es innegable, y creo que eso es lo más personajoso de mí, cuando menos en cámara. Creo que similar, por ejemplo, a como tú eres cuando estás en tu cuarto encerrado o a solas, o a como tú eres cuando estás en un grupo de amigos o con tu familia, que pues tienes también la intención de hacer que se la pasen bien, de entretener, de comentar cosas interesantes. Esa presión un poco más elevada siento yo a la hora de tener un micrófono, a la hora de estar grabando, ¿no? Algo muy similar a como eres tú en privado y como eres tú con amigos, eso me pasa a mí en el podcast. Creo que es un siguiente nivel para mí el estar grabando y el estar en un podcast. Esa parte de, yo siempre digo que es como mi personalidad en esteroides, no necesariamente es un personaje, sino que las partes que yo considero que son más amenas o entretenidas o agradables a un video, pues son las que acabo mostrando en un podcast, ¿no? Y también te empiezas a dar
dar cuenta de las cosas que funcionan, de las cosas que no funcionan, y toda esa información que te da capítulo por capítulo pues acaban moldeando un poquito las decisiones que tomas enfrente de la cámara, y quizá eso pueda considerarse como un personaje, pero fuera de ello la realidad es que intento no serlo. Para mí es mucho más sencillo ser lo más transparente que yo puedo en frente de la cámara, y transparente en un sentido de ideas, en un sentido de convicciones, no necesariamente de compartir todo, porque también delimito muy cabrón el Roberto privado del Roberto público, que es algo que también me gusta hacer, pero me refiero a una transparencia meramente en convicciones o en ideas. También creo que es importante decir que a veces sí defiendo ciertas posturas por el bien de la plática, pero creo que se entiende. Sin embargo, la manera en la que me retrato, cuando menos yo enfrente de la cámara, intento que sea lo más honesta posible a quien soy yo de persona, porque de esa manera me es mucho más fácil hacer esto sostenible. Creo que si te inventas un personaje y tienes que estar interpretando un personaje cada vez que prendas la cámara, se vuelve muy desgastante, porque incluso tú tienes que estar acordándote de lo que ese personaje defendía y hacía. Cuando no representas a ningún personaje, pues es mucho más sencillo, porque simplemente dices o hablas lo que piensas y lo que está en tu cabeza, y puedes llevar a la audiencia contigo en ese proceso de crecimiento personal, porque a ver, el hecho de que piense y opine ciertas cosas no significa que no pueda cambiar de opinión. De hecho, he cambiado muchísimo de opinión. Si tú te vas a mis primeros capítulos y los revisitas y ves los capítulos de hoy en día, te vas a dar cuenta que he cambiado muchas posturas gracias precisamente a las pláticas a las que me he enfrentado, a las que he tenido, ¿no? Entonces creo que si bien no es un personaje en ese sentido de que estoy representando a alguien más, yo lo veo más como una documentación de mi proceso de aprendizaje, de mi proceso dialéctico, de crecimiento personal, de crecimiento de ideas, y así es como yo tomo cuando menos el tema de creativo y mi personaje, que se puede entender pues en este show. Siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta es, imagina que solo puedes grabar un último episodio de Creativo. ¿A quién o a quiénes invitarías? Ok, si pudiera grabar un último episodio de Creativo, no lo sé. La neta, no sé, no lo he pensado. No, como que no me gusta la idea de hacer un gran final. Me gusta mucho la idea de hacer un final que no se sienta como final. Algo, por ejemplo, cuando terminamos Bizarro el año pasado, esa reflexión estuvimos teniendo cuando ya llegaba esa fecha, porque nosotros ya sabíamos que Bizarro se iba a acabar desde 3 meses antes de que sale el capítulo. Ya teníamos la información de que iban a ser los últimos episodios que íbamos a grabar. Entonces no quisimos hacer un gran final, o no quisimos hacer como una construcción a ese final, porque creo que los finales que cuando menos a mí más me gustan en este momento son los finales que se sienten muy auténticos, que se sienten como una pérdida, que se sienten como una muerte repentina. Creo que esos son los finales más dolorosos y los que más se te quedan. Entonces, pues no sé, me gusta mucho, por ejemplo, esta frase que dice que en algún momento fue la última vez que saliste a jugar al parque con tus amigos. Creo que ese espíritu de final me gustaría tomar en Creativo, y no me gustaría tampoco cargar la responsabilidad a ningún invitado de ser el último episodio de Creativo. Si tuviera quizá que escoger, probablemente sería como un episodio especial en donde invitaría pues a los personajes recurrentes que han estado aquí en Creativo, a mis buenos amigos que he conocido aquí en el podcast, y quizá haría una compilación de muchos invitados y haría un súper capítulo, pero eso si me tuvieras que orillar a hacer algo grande. Pero si no, pues no sé, me gustaría también, o sea, me gusta esa idea de que en algún momento se acabe, se apague y pues a lo que sigue. Me gusta ese tipo de finales que no se sienten como finales y que simplemente fue la última vez, porque creo que eso se asemeja más a una muerte, que la muerte finalmente pues llega sin anunciarse en muchas ocasiones, ¿no? Creo que de otra manera sería como si el proyecto estuviera enfermo y ya simplemente al final como que lo desconectas, y el otro simplemente es una muerte repentina. Se murió viviendo y no se vivió muriendo. Esa es la reflexión que me gusta. Siguiente pregunta. Genial. La siguiente pregunta es, ¿notaste que al llegar la fama la gente empezó a tratarte diferente? ¿Cómo manejas eso? Pues sí, digo, supongo que hay cierta gente que te trata distinto. Dependiendo de las cosas que te pasen en la vida, y eso le pasa a cualquier persona, especialmente gente que era muy ajena a mí, o gente que a lo mejor no tenía yo una relación antes de dedicarme a esto, o antes de tener como esta plataforma. Ahora te los topas y te tratan de una manera diferente, pero también, o sea, yo no lo veo de una forma tan negativa, porque finalmente pues antes
no existía quizá algún tema en común, algún interés, algo de qué platicar con esa persona, y la persona ahora, cuando menos al estar familiarizado un poco más con mi trabajo, me ve y pues sí tiene cosas que platicar o que preguntarme. Entonces no siempre lo veo de esa manera negativa, creo que es como que muy fácil caer en esa idea de que no, sí, desde que llegó YouTube y los suscriptores, pues la gente me trata diferente y son unos hipócritas. Y no es cierto, o sea, la realidad es que no es cierto. Hay gente que simplemente antes pues no le interesaba platicar conmigo, vio algún podcast, vio algún video y ahora sí tiene algo que comentar, algo que decirme, y eso se vale, o sea, yo no lo tomo mal. Hay ciertas personas con las que a lo mejor hace yo algunos años pues no tenía nada que platicar con ellos y me entero que hacen ciertas cosas o hicieron ciertas cosas que se me hacen muy interesante y me gustaría platicar con ellos. Entonces yo lo veo más como un tema de un cumplido o como un halago que alguien presente un interés en platicar conmigo a pesar de que antes no. Obviamente si hay ciertas excepciones que notas a la distancia de gente muy interesada que te quiere usar como escalón, eso definitivamente también pasa, pero sí diría que en mi caso no ha sido la mayoría, o sea, la mayoría de la gente ha sido pues gente genuinamente interesada que me quiere preguntar algo o quiere hablar conmigo por algún podcast o por algo que he hecho, y eso la neta es que yo lo tomo como un halago. También en una cuestión ya más personal de familia y amigos, la realidad es que mi grupo cercano, mis mejores amigos, la gente con la que me llevo, especialmente en ese momento de carrera, prepa, secundaria, pues han sido personas que en ese momento estaban ahí, siguen estando ahí. Entonces, ese tipo de amistades o amigos que estuvieron conmigo antes de todo este proceso o esta locura que ha sido el podcast creativo, pues yo los aprecio bastante, los valoro bastante, y pues también es una manera para mí de no sé si la palabra sea comprobar, pero cuando menos legitimizar esa amistad y entender que es una amistad desinteresada, y creo que siempre lo han mostrado de esa manera y yo también siempre intento mostrarlo de esa manera. Y pues también está los amigos que he hecho en este proyecto, en este podcast, la gente que he conocido, pues también es algo bonito y no tiene nada de malo que si no fuera por este podcast o si no fuera por la fama no me conocieran. Hay muchos amigos que si no fuera por Creativo no los conocería, y hay amigos que conozco desde antes de Creativo, entonces no es ni blanco ni negro, definitivamente es diferente, te tratan diferente, pero lo que quiero llegar es que pues diferente no necesariamente es mal en todas las instancias. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que está en la universidad y quiere comenzar a hacer videos para YouTube? El consejo que yo daría si tú estás en la universidad y quieres hacer videos para YouTube, tiene que ver con regar esos hobbies, cultivar esos hobbies en tu tiempo libre. Creo que eso es fundamental, y cuando te gradúes y cuando entres de lleno al mundo laboral vas a acabar agradeciendo que en tu tiempo libre estuviste dedicándole o estuviste haciendo tarea o trabajo que van a con suerte enriquecer a lo que sea que te dediques. Entonces eso por un lado. Segundo, creo que hoy en día cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier trabajo, si tiene ese brazo de redes sociales, creo que es un plus. Entonces, como dice Gary Vee, cualquier compañía es una compañía de medios. Entonces tienes que empezar a utilizar y experimentar con redes sociales para potenciar cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier idea, porque no solamente te permite comunicar mejor la idea, sino que también en ese proceso de estarla comunicando la entiendes tú mejor, te vuelves mejor transmitiendo mensajes, te vuelves mejor estudiando el mercado. Y conforme empiezas a compartir tus intereses, pues empiezas a generar y cultivar una audiencia que se parece a ti y que te permite perseguir pues eso que tú quieres perseguir, ¿no? Entonces me iría por allá también. Creo que algo muy interesante es explorar esta parte de que si estás en universidad, pues estás estudiando una carrera universitaria, que yo me imagino que es una carrera que te interesa. Entonces ahí tienes un camino perfecto para empezar a explorar temáticas de videos. Puede ser cosas tan sencillas como lo que aprendiste en clase, lo que te gustó. Eso si lo empiezas a compartir con más gente que no estudia la carrera, puedes empezar a generar y cultivar una audiencia. Creo que es una gran oportunidad estar en la universidad y empezar a hacer contenido, empezar a cultivar esas pasiones y empezar a encontrar una audiencia para que el día de mañana cuando te gradúes no empieces desde cero. Creo que eso fue algo que yo le agradezco mucho al Roberto del pasado, que empezó a hacer videos desde secundaria, en prepa hacía videos y toda carrera hacía videos, y cuando ya me gradué pues ya fue mucho más sencillo tomar ese camino de dedicarme a lo que me dedico, porque ya tenía un trabajo de casi 10 años por detrás, que simplemente, pues cuando terminé la universidad fue más sencillo tomar esa decisión. Entonces, pues eso sería lo que te aconsejaría. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es, ya que has mencionado que eres introvertido,
¿Qué consejos darías para ser amigos en la edad adulta? Creo que tiene que ver con buscar gente que comparta los mismos intereses que tú o que tenga cuando menos temas de conversación en común. Creo que es mucho más difícil hacer amigos de adultos porque uno se vuelve más selectivo conforme va creciendo, empieza a entenderse mejor, empieza a saber qué le gusta, qué no le gusta, y pues eso se traduce a la hora de diseñar tu propia vida, pues tú escoges con quién rodearte y con quién no. Entonces por eso se vuelve más difícil, porque ya eres mucho más selectivo y ya tienes mucho más experiencia a la hora de escoger con quién te juntas y con quién no, porque sabes el impacto que puede tener en tu vida, ¿no? Entonces creo que parte de madurar es eso. Sin embargo, si tú te empiezas a meter en lugares en donde existe un interés en una cuestión de temas que se abordan, una cuestión de hobbies, pues es mucho más fácil empezar a platicar con otras personas de esas cosas que te apasionan y así generar una amistad. En mi caso siento que yo estoy haciendo trampa porque pues yo tengo este podcast, que también un podcast, pues empezar un podcast es una gran manera de ser amigos, si te soy sincero. Muchos de mis amigos los conocí por primera vez en Creativo. Entonces, pues yo siento que estoy haciendo trampa porque precisamente ese lugar en donde se juntan personas que tienen intereses similares, pues para mí acaba siendo Creativo. Entonces, hoy en día invito gente con la que sé que tengo algo interesante que platicar y en muchas veces se acaban volviendo buenos amigos porque precisamente lo que nos une son temáticas y no necesariamente una cuestión social como quizá era a lo mejor en secundaria o cuando éramos más jóvenes, en donde también por una falta de conocimiento propio y por una inseguridad, pues te hacías amigo de la primera persona que te cayera, ¿no? Que a ver, tampoco está mal, no estoy satanizando el tener muchos amigos, pero sí creo que tienes que estar consciente de que te vuelves el promedio de las personas con las que te juntas. Entonces, idealmente tienes que diseñar un grupo de amigos que saque lo mejor de ti, que saque pues la mejor versión de ti y que te rete y que te permita florecer, ¿no? Si simplemente escoges amigos o no tienes ese razonamiento, pues puedes caer en grupos de amigos que en lugar de sacar lo mejor de ti, sacan lo peor de ti y te llevan a vicios y te llevan a cosas negativas que van a afectar tu vida. Entonces creo que el ser consciente del impacto que tienen las relaciones personales en tu vida te permite y te hace ser mucho más selectivo a la hora de escoger amistades. Entonces simplemente es encontrar esos espacios en donde personas con intereses que sabes que te van a hacer florecer van a estar frecuentando, hablar con ellos y pues en una de esas haces un buen amigo. Eso cuando menos sería mi consejo. Siguiente pregunta. Claro, la siguiente pregunta es, ¿cómo has manejado el cambio de creencias religiosas a lo largo del tiempo? Simplemente lo he navegado. O sea, he cambiado o mis pensamientos han cambiado definitivamente muchísimo sobre el tema de la fe. Yo empecé siendo una persona muy religiosa, un niño muy religioso, fui a una escuela católica, fui monaguillo, estuve en campamentos católicos, fui a retiros católicos durante prácticamente toda mi niñez hasta mediados de mi adolescencia, como hasta los 15 años. Después tuve un distanciamiento muy fuerte con mi fe, más que nada con la institución de la iglesia y con muchas hipocresías que yo empecé a notar y me distancié completamente de la fe. Y luego yo creo que probablemente a mediados de mis 20s o finales de mis 20s empecé este proceso de reconciliación con la misma fe o con la misma religión. Y no digo que volví porque no voy a misa y no practico ninguna religión per se, pero sí encontré el valor que hay detrás de tener una red de creencias o de prácticas que te permitan generar una estructura en tu vida y que finalmente la creencia per se, pues para mí acaba siendo como un trip. Y lo que te hace hacer esa creencia es lo verdaderamente importante y eso es algo a lo que me gusta referirle como el valor epistémico de la creencia. O sea, no importa en qué creas, lo que importa es qué consecuencia tiene en ti eso que tú estás creyendo. Entonces, si tú me dices que crees en que existe un güey, un monstruo de espagueti en el cielo y eso te hace ser una mejor persona, eso te hace levantarte temprano, sacar lo mejor de ti, cultivarte, tratar bien a las personas, chingón, carnal. Tu religión, tu creencia es tu trip, es muy personal. Es algo que tú mismo te construiste para sacar la mejor versión de ti. Y eso no me tienes que convencer de que eso es cierto. De lo que te admiro y lo que me gusta de lo que tú crees es lo que haces con esa creencia. Entonces, esa ha sido mi manera de reinterpretar la fe. Admiro a mucha gente religiosa, admiro a mucha gente que su fe en Dios o en una religión lo ha hecho hacer grandes cosas. Desde deportistas hasta filántropos, hasta gente que neta ha hecho cosas increíbles por
por fe los admiro. No necesariamente comparto, y de hecho no comparto sus creencias, pero sí tengo un respeto profundo por el valor epistémico que tienen esas creencias en sí mismo. Entonces, para mí, los últimos años pues ha consistido, en empezar a crear mi propia versión de religión, mi propia historia, mi propio trip, mi propio cuento que me quiero contar para sacar lo mejor de mí. Y ese cuento tiene que ver con una especie de gratitud hacia el presente, con una especie de entendimiento de que si esta vida es finita, pues es muy valiosa. O sea, en una cuestión de proporción, si vivimos 80 años de 13,000 millones de años, pues es demasiado valioso disfrutar esos 80 años, entender que el tiempo pues tiene un flujo, tiene una dirección, es como una flecha, entonces aprovechar cada momento e intentar estar presente cada momento para mí se vuelve importante. Aprovechar a tus seres queridos mientras estén ahí también se vuelve muy importante. Disfrutar el presente, bailar mientras la música esté sonando, esas acaban siendo como mis religiones o las cosas que yo escojo creer para diseñar una vida en la que me sienta feliz, en la que pueda ganar y en la que pueda aprovechar cada momento y sacar la mejor versión de mí. Creo que el hecho de entender la vida para mí de esa forma me genera un sentido de urgencia sano de decir, oye, me voy a morir, pero en lugar de hacer que ese sentido de mortalidad me aplaste, saca lo mejor de mí y me pone como una especie de cohete de decir, oye, pues haz las cosas que tengas que hacer, di lo que tengas que decir, no desperdicies tus mañanas, intenta cuidarte para extender un poco más este tiempo y para sacarle el mejor provecho. Y esa religión que me he creado pues ha producido un valor epistémico en el cual en este momento me siento muy feliz, en el que me siento mucho mejor en una cuestión de balance personal, profesional, físico y de salud mental. Y digo, tocamos madera de que sigue así, pero cuando menos en eso ha consistido el rediseño de mi fe. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿estás consciente del referente que es tu podcast para el formato en México? Bueno, gracias a la persona que me considera como un referente y lo tomo como un cumplido. O sea, sí me he topado con mucha gente que empieza un podcast y me ha citado o me ha dicho incluso personalmente que fui una referencia, una inspiración, y pues para mí es algo bien chingón. Si bien el objetivo de creativo nunca ha sido inspirar, o sea, es algo que obviamente prefiero que pase, me gustaría que pase, pero nunca es mi objetivo. Mi objetivo pues es documentar mi aprendizaje personal, que creo que indirectamente es la mejor forma de hacer que todo lo demás pase. Pues siempre se siente bien chingón y siempre se siente bien bonito cuando alguien tiene algo bonito que decir sobre el proyecto y cuando ha representado algo importante en su vida. Pues al chile me siento muy orgulloso de formar parte de él, es algo que me da mucha felicidad. También pues el podcast ya está viejo, o sea, ya va a cumplir 10 años creativo, está muy cerca de cumplir 10 años creativo. Entonces pues por lo mismo los podcasts que han nacido después, pues cuando nacieron ya estaba creativo existiendo, ¿no? Ahora eso no quiere decir que yo piense que soy el referente o el primer podcast en México. Definitivamente no. Ha habido gente que estuvo antes que yo y de los cuales les aprendí bastante. Por ejemplo, el buen Andreas Osberg, que le mando saludos, y él me invitó al primer podcast al que fui, que se llamaba Habitat, y para mí fue una inspiración de decir, oye, qué chingón formato. Y para mí la parte de innovación fue por qué no le meto video. Y eso es lo bonito, ¿no? De cuando menos agarrar esas referencias, ¿no? Que finalmente la inspiración te genera una especie de ansiedad y esa ansiedad se manifiesta en contar tu propia versión de las cosas. Entonces a lo mejor una persona puede ver creativo y dice, órale, qué chingón lo que hace Roberto, pero yo lo haría de esa manera, y ahí es como sale un nuevo proyecto que se deriva y que usa como referencia al proyecto original. Entonces yo lo veo de esa manera, lo tomo como un cumplido, lo tomo como un halago y pues agradezco las palabras de quien las dijo y pues nada, digo, esa nunca fue la meta, si te soy sincero, pero siempre que pasa o siempre que me entero de que alguien dice cosas buenas de creativo, pues a mí me da muchísimo gusto y les agradezco profundamente. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los libros que más te han marcado y que recomendarías? Pues es una pregunta que me hacen mucho. Sinceramente, pues va cambiando. Ya he contestado varias veces, por ejemplo, La negación de la muerte, que en su momento me gustó mucho. Libros que he leído este año que me han gustado o que he leído recientemente. El de Bartleby, El escribano, me gustó muchísimo. De hecho, los hermanos Rusarín tienen una madreada de Preferiría no hacerlo, que tiene una camiseta. La neta es que me gustó mucho. Metamorfosis de Kafka, también lo leí hace relativamente poco. Me gustó bastante. Pero así que tú digas libros que me han marcado profundamente, pues probablemente el de La negación de la muerte en su momento, porque detonó el génesis de
el prólogo de creativo, del libro creativo. Hay un libro que también creo que me introdujo más al pensamiento filosófico, que se llama Cada vez que le encuentro el sentido de la vida me lo cambian. Every time I find the meaning of life they change it, que también lo leí hace mucho y me acuerdo que despertó en mí ciertas ideas. También El país de uno de Denise Dresser, cuando lo leí en su momento hace como 10 años, me acuerdo que empezó a detonar como un pensamiento en pensar en cosas más políticas y sociales, que detonó una línea de contenido que hice varios años, entonces también lo pondría como un libro importante, cuando menos en un planteamiento profesional. Hay muchos libros de marketing, especialmente en la parte estética, que influenciaron, por ejemplo, El arte de perder. Mucho de lo que hizo George Lois, los libros que sacó como muy juguetones, muy playful, diseñaron la estética de mi último libro y probablemente del que sigue. Entonces, pues son algunos libros que diría que han influido en mi carrera y en mi trabajo. Siguiente pregunta. Seguimos. La siguiente pregunta es, ¿por qué dejaste de preguntar por recomendaciones creativas al final de los episodios? Pues no sé, no hay ninguna razón en específico, o sea, de repente pregunto qué recomienda, qué música está escuchando, pero antes creo que el podcast también estaba como más orientado al proceso creativo en sí, estaba más orientado a cómo escribes discos, a cómo haces canciones, a cómo escribes libros, y hoy en día, si bien el podcast sigue teniendo algo de lo mismo, no todos los capítulos son de esa manera, entonces no todos los capítulos se prestan para esa pregunta. Sin embargo, cuando hay un capítulo muy técnico en donde sí me gusta explorar el proceso creativo a fondo de un artista o de alguien que invito, pues sí hago esas preguntas. Por ejemplo, pues el de Bunbury que hice recientemente, ese capítulo creo que sí fue muy técnico en la parte creativa y hablamos de sus referencias del cine. Me comentó, por ejemplo, que le gustaba mucho Woody Allen, ya hablamos de sus películas. Entonces, pues de repente sí lo pregunto. Creo que el podcast se ha vuelto mucho más flexible en ese aspecto. Antes como que sí era mucho más rígido de se trata de esto, y pues hoy en día hay distintos tipos de conversaciones para distintos tipos de gustos y para distintos tipos de humores, y en algunas conversaciones se presta esa pregunta y en otras no se presta esa pregunta. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿qué sentimiento te genera vivir en una sociedad cada vez más superficial y banal? Creo que también es una pregunta que tiene un poco de condescendencia, el decir, no, yo soy muy profundo y toda la sociedad es superficial y banal. Creo que también hay superficialidad y banalidad en lo que yo hago, y creo que hay superficial y banalidad en lo que todos hacemos, ¿no? O sea, finalmente, pues en una búsqueda de la verdad, ¿qué tan lejos podemos llegar? O sea, ¿qué tan profundo nos podemos ir en la búsqueda de la verdad si estamos limitados físicamente en un universo que es tan extenso e intelectualmente en un cerebro que pues es muy limitado en una comparación del funcionamiento del universo? Y aparte el universo pues ni siquiera tiene la responsabilidad de hacernos sentido. Entonces, siempre que intento juzgar como superficial o como banal, pues acabo también apuntándome esa bala a mí mismo y decir, pues bueno, ¿qué tanto sabes tú, no? Y eso me pasó también mucho con el tema, por ejemplo, de la religión, que justamente lo estaba platicando hace ratito, pero cuando me distancié inicialmente del tema religioso, pues fue mucho también como esa idea de sentirme yo superior y que ellos no saben y que eso que están creyendo es falso, ¿no? Pero también te empiezas, conforme pasa el tiempo, a hacer esas mismas preguntas con tus propias creencias y llegas a la conclusión de que, bueno, ¿qué es verdadero? O sea, si bien para ti puede ser quizá ridículo rezarle a un señor invisible en el cielo, pues ¿qué de lo que tú crees hace sentido? O sea, ¿qué de lo que tú crees realmente es algo cierto? Tanto derechos humanos, tanto familia, tanto democracia, tanto marcas, dinero, carrera, videos, podcast, todo es como dice el meme, una construcción intersubjetiva, ¿no? Es algo que todos nos ponemos de acuerdo para decir que existe, pero si se cae esa construcción, pues se cae el invento, ¿no? Entonces, eso también te dota un poquito de humildad en decir, pues bueno, si bien creo que existen búsquedas superficiales y temas muy superficiales, pues lo mío también acaba haciéndolo de cierta manera. Ahora, habiendo dicho todo esto, pues como yo digo, tengo un set de creencias y sí tengo un set de jerarquías a la hora de escoger los temas en los que me gusta tratar. Creo que hay 3 niveles, puntualmente. Creo que el nivel 1 o el nivel más básico es las personas que hablan de otras personas, que generalmente son los chismes, los canales de chismes, como que para mí se me hace el tipo de conversación más banal o más superficial, en donde simplemente te clavas en que fulanito y que no sé qué y que estuvo con tal persona, y eso a mí se me hace muy, muy nalga, la neta. El segundo nivel, que es un poco más elaborado, tiene que ver con situaciones o con eventos, ¿no? En lugar de hablar de una persona, hablas de un evento, lo que representó el evento, lo que representó el mundial, los Oscars, y ya tienes como una temática que no descansa solamente en el chisme o en el morbo de una persona, sino que ya empiezas a analizar un fenómeno social que creo que lo vuelve un poco más interesante o profundo a mi apreciación. Y el tercer nivel, pues es el nivel de las ideas, ¿no? Cuando hablas de ideas, de pensamientos, de cosas que se te hacen interesantes, para mí es en donde se gesta, en donde nace el tipo de
conversación que yo más disfruto, el hablar de ideas, ¿no? Entonces, intento yo rodearme de gente con la que puedo hablar de ideas. A veces, obviamente, el chisme o los niveles más bajos de conversación acaban poniendo como el terreno para eventualmente abstraer la idea. Por ejemplo, puedes hablar de una persona y después de la persona hablas del evento en el que está la persona y después de esa abstracción que te dio la persona del evento, generas una idea y discutes de esa idea. Entonces, la manera de abordar, por ejemplo, la cultura pop para mí es esa, ¿no? Entender lo que está pasando en una cuestión muy superficial y después intentar abstraer e intentar debatir de una idea que me hizo pensar eso que estoy analizando, que estoy platicando. Entonces, pues eso es lo que siento. O sea, finalmente pueden haber cosas muy superficiales, el medio se puede volver muy superficial y de cierta manera sí lo lamentas porque creo que el span de atención pues cada vez es menor, aunque creo que sí existe una contracultura de gente que, por ejemplo, como digo, no quiero mamarlos, pero como ustedes que cuando menos ven un podcast de 35 minutos de un güey hablando sobre ideas, y les agradezco porque gracias a ustedes pues puedo seguir haciendo esto, pero a lo que voy es que sigue habiendo una audiencia que creo que valora un poco el profundizar o hablar de esta manera. Entonces para mí eso acaba siendo suficiente. Me gustaría que fuera más, sí me gustaría que fuera más. De repente volteas a ver al pasado y dices, no mames, la gente antes hablaba mucho más cabrón, eran más lúcidos, hablaban de ideas, entrevistabas a alguien en la calle y te sacaba comentarios que hoy en día batallarías para conseguir, especialmente si entrevistas a cualquier persona que está ahí en TikTok o que está en alguna red social o en la calle simplemente paseando, y eso de cierta manera te genera una nostalgia, pero pues también son diferentes tiempos, ¿no? Hoy en día las herramientas tecnológicas que tenemos que finalmente acaban ocasionando este evaporamiento de nuestro span de atención, también nos dotaron de muchas cosas bien chingonas, como por ejemplo la capacidad de que yo pueda montar mi estudio en mi departamento y estar grabando esto enfrente de ustedes. Entonces, supongo que unas por otras. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo logras equilibrar una mente productiva con tu vida personal? Pues creo que son ambas necesarias para poder tenerlas. O sea, creo que el tener una mente clara, en una mente llena de ideas, una mente en la que te puedas, de la que puedas depender creativamente hablando, pues tiene que ver con un balance que tienes que tener en tu vida personal. Entonces yo lo veo de esa manera. O sea, creo que dividir, por ejemplo, el tema profesional y personal es un error, porque creo que lo personal afecta a lo profesional y lo profesional afecta a lo personal. Creo que no existe esa dualidad, sino que son parte de lo mismo. Y tienen que serlo, porque finalmente eres un ser humano, eres una persona, ¿no? Creo que esa misma división, por ejemplo, entre mente y cuerpo se respeta de la misma manera. Hay gente que a lo mejor solamente percibe una belleza intelectual y no una belleza física, o viceversa, pero la realidad es que para alcanzar una máxima belleza intelectual, tu cuerpo tiene que estar en la mejor condición para producir los químicos necesarios para que tu cerebro desempeñe de la mejor manera. Por eso los ajedrecistas trabajan también en su cuerpo, porque saben que para llevar a su mente al límite, su cuerpo tiene que estar al quite, ¿no? Entonces, creo que lo profesional y lo laboral, lo profesional y lo personal, en ese sentido son muy similares. Si quieres sacar lo mejor de ti en la parte personal, pues tienes que también sacar lo mejor de ti en la parte laboral y viceversa. Y de esa manera yo la veo. Antes quizás sí lo tenía mucho más compartimentalizado, especialmente hace como unos 8 años que me clavé 100% en la parte profesional y descuidé completamente la parte personal. Y llegó el punto en donde no me sentía feliz, en donde me sentía mal, en donde no me sentía a gusto conmigo mismo, y empecé a trabajar en las cosas que tenía descuidadas, y creo que hoy en día estoy en un punto mucho más balanceado y que cuando menos yo disfruto mucho más. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿qué principios consideras fundamentales y negociables a la hora de educar a un hijo? Es una pregunta muy interesante que no sé si me he dado el tiempo suficiente para pensarlo, pero así a bote pronto, pues yo creo que... No sé, creo que inculcarle el valor del trabajo a un hijo es indispensable. Creo que puede ser quizá doloroso a lo mejor para algún papá decirle que no a un hijo, especialmente si tiene las capacidades de darle lo que sea que el hijo pida, pero creo que también en ese proceso de formación infantil tienes que poner los límites muy claros y tienes también que cuando menos fomentar o crear una infraestructura en donde las cosas se ganen y no simplemente se reciban. Eso obviamente hablando desde mi propio punto de vista y de la manera en la que yo fui educado. Yo fui educado de esa manera, o sea, yo fui educado en el sentido de que pues las cosas no eran gratis. Si bien mis papás quizá tenían capacidades de darme más cosas o más gustos o más lujos de lo que me dieron, yo la verdad es que estoy muy agradecido de que no me lo hayan dado, porque eso me orilló a mí mismo a tener que trabajar y ganarme las cosas. Y deja tú ganar, también empezar
empezar a valorar las cosas, porque si te lo dan todo desde chico y simplemente estás así y te cae todo porque tus papás tienen la capacidad de dártelo o porque se esfuerzan y quizá no tienen la capacidad de dártelo, pero quieren verte feliz, pues creo que el niño o la niña crece con una visión irreal de lo que es el valor de las cosas, y para mí es importante fomentar esa idea de que pues las cosas se trabajan, existe un trabajo por detrás de cada cosa que se recibe o cada cosa que se da, y también creo que es importante marcar límites. O sea, creo que si bien venimos de una generación muy dura, o cuando menos así la percibimos, en donde pues los papás eran más estrictos y era un tema pues más duro de ser educado, la realidad es que yo, habiendo sido educado en esa generación, agradezco que haya tenido ese tipo de educación, porque creo que hoy en día, en mi estructura como adulto, pues todas esas experiencias que vives de niño, todas esas veces que te regañan, que te dicen que así no tienen que hacer las cosas, pues se acaban evolucionando en una voz interna que tú tienes, que puede ser tu super yo, que te está diciendo qué es lo que deberías y qué es lo que no deberías hacer. Y eso te da, pues creo que una especie de estructura en tu vida, ¿no? Entonces creo que el hecho de delimitar a los niños y no simplemente darles lo que sean, y no nada más dejar crecer y que hagan lo que quieran y que no exista como un respeto por una vida en sociedad, creo que es importante marcarlo, y cuando menos esa fue la manera en la que yo fui educado, y lo agradezco también. Creo que es importante el de niño, cuando menos, respetar las figuras de autoridad. Tienes que respetar a tus papás, respetar a tus maestros, porque eso también te permite construir una especie de resiliencia y una especie de fuerza de voluntad y de disciplina que te permite hacer cosas que de otra manera no tendrías por qué hacerlo. O sea, si bien yo hoy en día no soy religioso, el haber crecido, por ejemplo, con una educación religiosa que me prohibía muchas cosas y me castigaba por muchas cosas, pues sí genera también una voz en mí de repente hacer cosas que, aunque no se me antoje hacerlas, sé que las tengo que hacer porque a largo plazo me van a producir un bien. O sea, creo que muchas cosas verdaderamente buenas en la vida están reservadas para aquellos quienes son pacientes, o para aquellos quienes saben esperar y que son capaces de pensar a largo plazo. Entonces, empezar a cultivar desde niño esa idea de que las cosas buenas son para quienes esperan y no todo te puede pasar o no todo lo puedes recibir inmediatamente, creo que es una herramienta fundamental para combatir la vida adulta y también para empezar a lidiar con las frustraciones que inevitablemente van a llegar. Y si esas frustraciones llegan y tú vienes de una educación en donde todo te dieron, en donde todo te dijeron que sí, pues para ti va a ser inconcebible una realidad así, y vas a ser o va a ser mucho más difícil lidiar con ese tipo de dificultades. Eso para mí sería, a bote pronto, lo que a mí se me ocurre para educar a un hijo. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es: ¿cómo manejas las entrevistas con invitados que tienen ideologías muy distintas a la tuya? Simplemente las escucho, hablo con personas, dejo o les doy cuando menos una plataforma para que expresen la mejor versión de sus ideas. Intento, más que contraatacarlas, preguntar, genuinamente dudar de las cosas en las que, por ejemplo, no estoy de acuerdo, en lugar de ser como muy incisivo, muy ofensivo en decir eso está mal porque yo pienso que tal cosa. Prefiero un acercamiento quizá más socrático de decir, oye, ¿por qué piensas esto? Oye, ¿no crees que esto puede contradecir eso que tú estás diciendo? Creo que eso es algo que he aprendido con el paso del tiempo, que genera mejores conversaciones, porque también hace que la gente no se ponga a la defensiva, porque tienes que también entender que no estás atacando a la persona, estás atacando a las ideas, y creo que la mejor manera de atacar a las ideas es manteniéndolo en las ideas, y con este acercamiento en donde simplemente deconstruyes una premisa mediante preguntas que a lo mejor la puedes acabar fortaleciendo si es que existe una respuesta ante los cuestionamientos. Creo que es mucho más sencillo de llevar que simplemente ponerte a pelear con una persona, que si bien puede funcionar mejor para los clics y para los likes, no es mi estilo, cuando menos. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es: ¿cuál ha sido el consejo más valioso que te ha dado algún invitado en Creativo? No sé, hay varios en distintos aspectos. Creo que muchos de los consejos que he tomado, que he recibido, no han sido directos o verbales, sino que han sido simplemente como un entendimiento, un momento de eureka de, ok, así funcionan las cosas, y creo que eso ha sido mucho más valioso que algún concepto o un consejo puntual, ¿no? Entonces sí, creo que más que, como que también, y lo ato con esta parte de querer tener todo rápido y como que tener un feedback inmediato, creo que los grandes aprendizajes toman tiempo. O sea, no creo que haya
haya algo que llegue de la noche a la mañana así de paz, una eureka. Quizás sí, pero son casos contados y creo que a lo mejor tenemos esa idea porque en las películas de Hollywood acaba siendo así, ¿no? Que el personaje de repente está trabajando y tiene como un momento de lucidez y generalmente no es así. Generalmente la idea empieza a sentar en ti, empieza a cocinarse, después te duermes, te levantas con una especie de claridad distinta y así acaban siendo, creo yo, que los aprendizajes más duraderos. Consejos puntuales, pues no sé, simplemente, no sé si me la dio alguien, pero por ejemplo apostarle más al tema de la cantidad que la calidad, creo que es algo importante. Creo que lo que hizo crecer mucho a Creativo fue el obligarme a publicar 2 capítulos en la semana, porque eso me hizo mejor publicando y haciendo, que por consecuencia generó mejor calidad de episodios. Creo que si a lo mejor te quedas con la idea de que no, mi siguiente capítulo tiene que ser perfecto y tienes ese acercamiento y no publicas porque no es perfecto, pues te estás quedando a mitad del camino. Sin embargo, cuando empiezas a publicar cosas imperfectas, conforme practicas, te vas a acabar haciendo mejor en publicar y vas a acabar haciendo un mejor trabajo con menor esfuerzo de lo que harías si te enfocas solamente en la calidad de las cosas. Eso probablemente sería un consejo que yo daría. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus 3 filósofos favoritos y por qué? Bueno, digo, he estudiado muy pocos filósofos, ustedes han estado conmigo en el estudio de filosofía que hemos tenido, pero pues yo tendría que poner a Sócrates definitivamente ahí, Aristóteles también definitivamente ahí, y probablemente Platón. Es que la neta ya metiéndome en el trabajo y eso que me metí de una manera muy superficial de Sócrates, Platón y Aristóteles, puedes entender por qué son así de grandes, o sea, por qué son así de influyentes y por qué marcaron un antes y un después. Desde la leyenda de Sócrates, que lo mataron, del personaje después que creó Platón de Sócrates y la marioneta que era, las leyendas y las historias, el hecho de que, pues no sé, el lore que rodea a Sócrates y aparte la claridad de sus ideas y la capacidad de defenderse a sí mismo ante los ataques de la sociedad, pues te hace respetar a Sócrates. Platón, al ser un alumno de Sócrates y al retratar y al continuar el legado de un personaje así de grande y después graduarse y tener su propia voz y hacer algo como la República, como la Caverna, pues también acabas diciendo, no mames, o sea, cómo no respetar el trabajo de Platón. Y Aristóteles, pues también en un tema de una vida bien vivida, que es algo con lo que cierro el arte de perder, y esta idea de buscar cosas por sí mismos y salirte como que de este mundo transaccional de yo intento hacer una cosa para conseguir dinero, para conseguir una recompensa y definir una vida bien vivida con esas cosas que disfrutas no por la recompensa sino por la misma acción de hacerlos. Creo que es algo que ha cambiado profundamente mi entendimiento de la felicidad en el mundo y en mi vida, y pues tendría que citar esos 3. Sé que es una respuesta muy básica, pero pues son los 3 que he estudiado, entonces pues son los 3 que menciono y también por algo son los primeros 3 que estudié, ¿no? O sea, por algo existen los presocráticos y por algo Sócrates marcó un antes y un después, por algo Platón mamó tanto a Sócrates y por algo Aristóteles fue gigantesco, que también pues el hecho de que tanto del trabajo de Aristóteles esté perdido, pues genera un vacío profundo que todavía te hace elevar más la figura del buen Aristóteles. Pero bueno, pues serían esos. Una disculpa por lo básico de mi respuesta, pero pues es lo que conozco. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿cómo crees que la inteligencia artificial impactará el mundo del podcasting y la creación de contenido? Pues ya lo está impactando, digo, ya estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo, perdón, de esto. O sea, finalmente quien me está haciendo las preguntas es una inteligencia artificial, no es un ente físico, ¿no? Entonces creo que vamos a tener más instancias de gente que utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para complementar su trabajo, como un asistente, como una especie de, pues sí, de un realizador de ciertas ideas que te van a facilitar todo. Creo que este ejemplo que estamos dando de este capítulo es un ejemplo que puede aplicar para muchas cosas. O sea, creo que si tú eres un abogado, pues puedes tener un asistente inteligencia artificial que complemente tu trabajo. En mi caso, hoy en día estoy teniendo un asistente en el podcast que me haga las preguntas y que me permita tener un capítulo fluido. Entonces creo que esa es la manera en la que vamos a empezar a ver a la inteligencia artificial cambiar no solo el mundo del podcasting, sino el mundo en general. Cada persona por sí misma se va a volver mucho más capaz, como hoy en día lo somos con los celulares y que tenemos la posibilidad de meternos a internet y ver videos y tener acceso a la información. La inteligencia artificial va a ser una herramienta más que todos los humanos con suerte tendremos acceso a y que va a potencializar nuestras capacidades de hacer cosas. Vamos a hacer cosas con nuestras manos y con la ayuda de estos entes o estos robots que hace algunos años eran impensados, como hoy en día lo estamos haciendo. Esto que estoy grabando ahorita hace 30 años era impensado. Con esta calidad,
calidad, con esta iluminación, en este estudio, en este espacio, con este presupuesto. Algo así va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, pues eso es lo que yo creo. Siguiente pregunta. Me encantó tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de la crítica que Diego Rusarín ha hecho sobre tu audiencia? Pues no he escuchado qué ha hecho Diego Rusarín de crítica a mi audiencia, pero le mando saludos al buen Diego. La neta es que lo extraño, hace mucho que no lo veo. Y pues digo, también en una cuestión de audiencias, cuando menos es mi punto de vista, que cada audiencia pues tiene sus universos, tiene sus mundos, ¿no? O sea, creo que la audiencia de Creativo, la audiencia de Roberto, pues es una audiencia muy diversa porque precisamente la cantidad de invitados que hemos tenido y la cantidad de temas que hemos abordado, pues genera una audiencia muy variada. Entonces, para mí, por ejemplo, mi acercamiento con la audiencia o con esa voz que yo considero la audiencia, la manera en la que yo lidié con ella fue, y pues la razón por la cual estoy haciendo este podcast y no leo directamente comentarios es porque la audiencia no es algo homogéneo. La audiencia es algo que por sí misma se contradice. ¿Por qué? Pues porque es imposible pensar que toda una audiencia va a pensar de la misma manera. Entonces, pues hay gente que le gusta cierto tipo de capítulos, hay gente que piensa de esta forma, hay otra gente que piensa de esta forma. Entonces, si yo me vuelvo una maquinita de complacer a mi audiencia, siempre va a haber una parte de la audiencia que no está contenta, ¿no? Entonces yo entiendo que la mejor manera de cultivar mi audiencia es teniendo variedad y hablándole a los distintos intereses, a las distintas formas de ver la vida y a las distintas cosas que existen en una cuestión de interés en este mundo para cultivar ciertos nichos. Entonces creo que mi audiencia consiste de nichos. Entonces a lo mejor hay algún nicho con el que no encajan algunas personas y eso se vale. Hay ciertas personas en mi audiencia a los que yo les cago y pues es parte de, o sea, tampoco, o sea, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, pues no, eso sería mi respuesta sobre cualquier crítica que pudiera haber a la audiencia. Pues finalmente es una audiencia, yo recibo críticas, yo critico gente, no hay pedo, también la crítica no es el fin del mundo. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha cambiado tu visión de la vida después de entrevistar a tantas personas influyentes? Pues ha cambiado muchísimo. La verdad es que mis ideas, la manera en la que expreso, creo que se ha sido beneficiado bastante. Creo que también el haberme sentado ya con tantas personas, pues cuando menos te pinta un panorama mucho más enriquecedor de maneras de ver la vida, no solamente de filosofías personales, sino también de filosofías laborales, de entendimientos del mundo, de concepciones de felicidad, de postura, y es algo con lo que yo me siento profundamente agradecido, el tener cuando menos en mi cabeza ese repertorio de opiniones y de posturas. Pues creo que es un gran privilegio y definitivamente ha cambiado muchísimo mi forma de ser. Hay una canción que me gusta mucho de Frank Turner que dice que sería una máquina si me mantuviera igual. Entonces, evidentemente las conversaciones y las experiencias me han cambiado porque yo no soy una máquina y yo evoluciono y aprendo con cada experiencia y conversación que yo tengo. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿cuál es tu rutina de ejercicio actualmente? Mi rutina de ejercicio en este momento ha cambiado. Ya estoy yendo mucho más al gym de lo que iba antes. De hecho, ahora en Suecia tuve la oportunidad de entrenar con el buen Andreas Osberg, que fue mi coach personal por una semana. Entonces le aprendí bastante. Armamos una semana de todos sus ejercicios y sus rutinas, lo cual me hizo entender el ir al gimnasio de una mejor manera. Entonces, pues intento trabajar grupos musculares en distintos días. En unos días hago, no sé, bíceps o hombro, a veces hago espalda y pecho, a veces hago piernas solamente. Y cuando me siento cansado, pues, o cuando siento que ya todos mis grupos musculares están cansados, intento nadar, que me permite estirarme y trabajar un poco de condición física. También me gusta correr de vez en cuando. Ya no corro tanto como antes, pero he perdido, me gusta correr cuando menos 1 o 2 veces a la semana, unos 5 kilómetros. Y pues cuando hay una oportunidad de echarme un partido de fútbol, pero el chiste es simplemente mantenerme activo, hacer cuando menos una rutina de ejercicio al día, aunque sea media hora, e intentar meterle mucha variedad para que mi cuerpo no se adapte a un tipo de ejercicio y que pueda generar una resistencia y una masa muscular que no solamente esté orientada hacia un ejercicio en específico. Entonces es lo que he estado haciendo. También me he estado alimentando relativamente bien, he estado priorizando mucho la proteína, he estado tomando creatina también, que creo que es un gran suplemento, y pues eso ha sido mi rutina de ejercicio. También intento caminar los días que descanso, intento caminar. Cuando estoy, por ejemplo, de viaje y sé que no voy a hacer ejercicio, busco un hotel busco un gimnasio en el hotel, pero si no se puede, de perdido me hago una rutina que son 50 lagartijas, 50 abdominales, 50, no sé cómo se llaman esas madres, pero es como si te estuvieras cayendo en el paracaídas, y 50 sentadillas, ¿no? Entonces de perdido intento trabajar algo todos los días para que mi cuerpo esté en una buena forma. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de 21 Pilots
¿Y qué canciones recomiendas para alguien que no los ha escuchado nunca? Pues bueno, 21 Pilots me gusta mucho, la verdad es una banda que he seguido desde hace varios años. ¿Qué es lo que más me gusta de 21 Pilots? Creo que el elemento original, creo que el vocalista Tyler Joseph es un genio en toda la extensión de la palabra, creo que ha tenido la capacidad de crear su propio mundo, meterse en ese mundo y contar una historia muy profunda y con muchas capas a través de los álbums. Creo que creativamente es una decisión muy, muy arriesgada porque te puedes arriesgar a aislarte completamente de la sociedad, pero lo interesante de 21 Pilots es que ha permitido hacerse eso, ha permitido contar esta historia de Clancy ya por bastantes álbums sin perder esa relevancia mainstream. También ha hecho canciones para películas que lo incorpora precisamente la misma historia de Clancy, y a mí eso como creativo se me hace fascinante. Creo que en esa negociación entre hacer cosas por ti o hacer cosas por el mercado, 21 Pilots ha sabido encontrar un balance muy interesante y muy cabrón que me hace respetarlos muy o sea, profundamente. También en un tema de habilidad musical se me hace muy buena la voz de Tyler Joseph. El balance de instrumentos que tiene en sus discos se me hace bien cabrón. La capacidad que tiene de ser un gran performer se me hace increíble. Me aventé un concierto de 21 Pilots en Monterrey hace unos años y probablemente ha sido de los mejores conciertos que he ido en mi vida. Entonces 21 Pilots como su totalidad se me hace un proyecto sumamente interesante, y pues estoy emocionado por escuchar lo que sigue, y también sería un creativo con el que me encantaría, con una persona con la que me encantaría hablar. Tanto Tyler como Josh para mí son grandes artistas. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿te gustaría entrevistar a un presidente o expresidente enfocado más en su persona que en la política? Sí, estaría increíble, la verdad. Cualquier expresidente de México que quiera grabar creativo, yo jalo. Incluso me gusta más la idea de un expresidente porque creo que habla con un poco más soltura. Cuando hablas con un político en cargo, creo que es más complicado que tenga esa soltura, pero existe un valeverguismo de el expresidente que a mí se me hace refrescante. Entonces sí, digo, tengo la oportunidad de conocer a Vicente Fox, que ya he grabado 2 capítulos de creativo con él. De hecho, me invitó a un podcast que probablemente saldrá próximamente, Fox. Pero pues con cualquiera de los expresidentes de México para mí sería interesante platicar. Calderón, Peña Nieto, Cedillo, Salinas de Gortari. Estaría interesante platicar con ellos, y pues les extiendo la invitación. Si alguien jala a grabar, estoy en Ciudad de México, o lo armamos en donde siga, pero yo he puesto a armar un creativo con un expresidente. Inclusive un expresidente de otro país estaría interesante. Siguiente pregunta. Perfecto, la siguiente pregunta es, ¿qué tan probable sería un creativo con Elon Musk y qué te gustaría preguntarle? Pues lo veo altamente improbable, si te soy sincero. Elon Musk creo que es una persona difícil de contactar, pero también Elon Musk es lo suficientemente impredecible en donde en algún momento pues se pueda dar la oportunidad de platicar con él, y creo que sería muy interesante platicar con él. Se me hace una persona sumamente inteligente, muy criticada, que tiene una inteligencia muy alta, pero que también tiene unos hábitos que son cuestionables, y que creo que es válido que se le cuestionen, especialmente al ser la cabeza de empresas tan importantes y ya estar involucrado en un tema gubernamental. Pero definitivamente es una persona con la que me gustaría platicar y explorar un poco su mente. Es una persona que tiene una manera muy peculiar de hablar, que piensa mucho las cosas antes de decirlo, como que su mente va más rápido que su boca, y ese tipo de personas en el mundo tech siempre se me han hecho interesantes, y pues claro que me gustaría platicar con él. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿qué opinas sobre el enfoque narrativo o el lore de 21 Pilots? ¿Crees que ayuda o distrae de la música? A mí me gusta mucho, digo, la verdad es que creo que lore es lo suficientemente presente para no distraer. O sea, creo que una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando behind the scenes en los discos puede disfrutar su música, y creo que eso es lo que lo vuelve fascinante 21 Pilots como fenómeno, que a lo mejor puedes escuchar una canción como Nico and the Niners y no sabes ni quién es Nico ni quién es The Niners, pero la canción te gusta y la puedes cantar. Y también si te empiezas a clavar y empiezas a preguntar de quiénes son estos vatos, pues ya te topas con esa historia. Eso creo que es la magia de 21 Pilots, que han sabido mantenerse relevantes en la industria mainstream, contando una historia behind the scenes, y eso es lo que lo ha hecho muy interesante. Entonces creo que eso es justamente la magia de 21 Pilots, su lore. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es,
¿Qué piensas sobre seguir intentando algo que te hace sentir pleno, aunque probablemente no tenga el resultado que esperas? Pues si te hace sentir pleno, creo que tiene un espacio en tu vida. O sea, creo que no todas las cosas tienen que ser instrumentalizadas para trabajar en. Creo que en algunos casos, pues obviamente se agradece cuando te dedicas a algo que te da plenitud. Pero si te estás en un trabajo en el que no eres pleno o estás estudiando algo en lo que no te sientes feliz, pues necesitas ese escape que te haga sentir pleno para encontrar un valor en tu vida. O sea, yo sí soy mucho de la idea de que el trabajo dignifica a la persona y el encontrar un escape o alguna actividad que te permita sentir plenitud, pues creo que es indispensable independientemente si te genera un retorno económico o no. De hecho, citando a Aristóteles, uno de mis filósofos favoritos, pues precisamente tienes que buscar las cosas que son buenas por sí mismo, y si algo te da plenitud independientemente de la recompensa, pues creo que es un buen indicador. La idea sería encontrar ese balance de rodearte de cosas que te van a dar como un bien tangible físico y también tener esa capacidad de disfrutar las cosas que solamente las haces por sí mismo, que también creo que hay un valor en hacer cosas que no quieres hacer. O sea, el comprobarte a ti mismo que mediante disciplina puedes hacer cosas que a lo mejor no tienes mucho interés, creo que es algo muy admirable y es algo que creo que vale la pena trabajar. Ahora también, por ejemplo, estudiando a Marco Aurelio y su libro Meditaciones, pues de eso se trata. Es básicamente el vato más poderoso del mundo autoimponiéndose límites, y creo que eso es algo respetable. Entonces, así como creo que hay un espacio para las cosas que te dan plenitud, creo que también hay unas cosas un espacio para las cosas que te hacen sentir incómodo o que no quieres hacer y que como quieras las haces. Creo que te compruebas a ti mismo que eres capaz de hacerlo. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. La pregunta es, si tuvieras que volver a empezar como creador de contenido sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué harías distinto? ¿Qué haría distinto? No lo sé, creo que muchas de las lecciones las tuve que haber aprendido haciéndolo. O sea, creo que también mi acercamiento a la creación de contenido pues ha sido muy experimental, muy hands-on. Como yo me meto mucho a los fierros, yo grabo mis propias cosas, los edito y en su momento hacía yo todo. Creo que para mí el haber tenido esa experiencia y el haber vivido lo que viví en esos primeros años pues es algo que yo agradezco muchísimo. Entonces sí, esa ha sido mi experiencia. Creo que si bien no cambiaría nada, pues sí, hoy en día, pues, a ver, también las cosas en retrospectiva siempre se ven mucho más fácil y es fácil como que romantizar ese camino y decir qué bueno que me tardé tanto tiempo, cuando en su momento, pues sí sentía un poco de frustración, pero creo que más que consejos, yo sí le agradecería el haber sido lo suficientemente paciente y también el haberse dedicado a lo que le gustaba, que tenía ese potencial de dedicarle tantas horas y que eventualmente rindió fruto. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Cómo haces para que las distracciones digitales no interrumpan tus hábitos? Cuéntame. Intento limitar mucho mi uso de redes sociales. Sé que el uso de redes sociales potencial que puede llegar a tener es infinito, porque finalmente el contenido que existe hoy en día en las redes es infinito y la cantidad de conocimiento, datos que tienen sobre mis intereses, pues acaba siendo mucho mayor al que yo me pudiera esperar o imaginar. Entonces intento limitar mi interacción con esa herramienta. También creo que el podcast, estas sesiones de 2-3 horas de solamente platicar y dejar completamente el celular, son muy nutritivas para mí, me permiten practicar ese distanciamiento, y también el hecho de que tengo sistematizadas las publicaciones me permite ser mucho más sano o saludable a la hora de interactuar con redes sociales. Intento evitar algoritmos muy agresivos, cuando siento que ya me conocen mucho, que me están sugiriendo cosas que quizá me lleve por pasiones más banales, intento censurar mi algoritmo para no caer como en esa parte, e intento pues hacer que mi algoritmo cuando menos me genere algo de provecho. Por ejemplo, el tema físico, me gusta mucho que mi algoritmo me recomiende ejercicios, acercamientos, takes sobre el tema del gimnasio, intereses que yo considero relevantes, como por ejemplo las artes marciales mixtas. Intento que se vaya por allá, que si bien son intereses que me gustan mucho, pues tampoco es como que son tan adictivos o tapean con esa parte más primitiva de mí que sí me puede meter como en un rabbit hole. Entonces, pues esa es la manera en la que intento lidiar con las herramientas, educando el algoritmo, callándolo y también practicando esos espacios de distanciamiento con el celular. De repente dejar tu celular simplemente cargándolo y no tomarlo hasta la mitad del día, creo que es algo que cuando menos a mí me ha tirado un par. Que también, a ver, entiendo que es un privilegio el poder hacerlo, hay gente que tiene que estar todo el tiempo en su celular. Yo también he hecho un esfuerzo consciente para diseñar que mi vida no dependa tanto de mi celular, especialmente en la mañana, para yo poder tener mi propia mañana, y en la tarde tiendo a ser mucho más recto. Siguiente pregunta. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo te afectó volverte figura pública? Estoy intrigado por saber tu respuesta. No sé, creo que en muchas maneras me hizo un poco más ermitaño. Si bien soy una persona que nunca disfrutó mucho la atención
en eventos sociales. El hecho de ahora dedicarme a lo que me dedico me es más complicado lograrlo hoy en día, entonces eso me ha permitido contarme la historia de que quizá pues prefiero no salir tanto, entonces me ha hecho mucho más ermitaño en ese sentido. Me ha permitido también enfocarme porque todo ese tiempo libre que no lo gasto en las pedas o en fiestas o que no estoy crudo el siguiente día como antes era más común que estuviera, pues se lo invierto a cosas que yo considero más productivas como ejercicio, como lectura, incluso como jugar o como leer o como experimentar cosas que yo considero interesantes. Entonces en ese sentido creo que ha sido un impacto positivo. En el tema social, como también como limito mi exposición o limito qué tanto salgo, pues también cuando salgo lo disfruto, lo cual está chingón, no es como que salgo sufriendo, sino que cuando salgo ya salgo mucho más consciente, que es algo que me ha permitido también disfrutar la parte social mucho mejor que como lo disfrutaba antes, porque creo que cuando era más joven o cuando era pues un adolescente o un güey de en sus primeros 20, pues como que uno sale mucho por presión social porque entiende qué es lo que tiene que hacer, así conoce gente, es lo que hace la gente de la edad y si no pues te acabas volviendo como un aislado socialmente. Hoy en día ya me permito hacer eso, hoy en día simplemente digo, ¿sabes qué? Si no quiero salir no salgo y cuando salgo es porque quiero salir y eso me ha permitido justamente e irónicamente disfrutar más mi vida social hoy en día. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Qué piensas que viene después de la muerte? Es una pregunta profunda, ¿no? Pues lo que viene o lo que vino antes de la vida. O sea, yo sí creo que la idea de qué vas a experimentar o qué vas a sentir tú después de que te mueras, pues es lo que experimentaste antes de que naciera, que es básicamente nada. Ahora, eso no significa que creo que no existe nada. Simplemente creo que tu percepción o tu ilusión de individualidad se va a desvanecer completamente y vas a acabar pasando a algo más, a una totalidad. O sea, vas a regresar a ser parte del todo, que sigue siendo parte del todo, pero hoy en día tenemos como una ilusión de individualidad y creo que esa trascendencia de quitarte ese sesgo individualista y pasar a parte de una totalidad y ser parte del universo, pues creo que se va a sentir desde una perspectiva humana como la nada. Siguiente pregunta. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu relación con el estoicismo? Adelante. Habiendo estudiado un poco el estoicismo con el buen Mateus y habiendo leído meditaciones, creo que es una filosofía muy relevante, una forma de ver la vida muy relevante hoy en día, que si bien entiendo la crítica que hace Mateus de que se ha instrumentalizado y se intenta hacer como muy superficial o muy práctica, pues creo que también eso es lo bueno, que es que tiene esa capacidad de volverse muy práctica. Y en un mundo en donde estamos rodeados de opciones y de alternativas y de caminos no explorados, pues el hecho de tener una filosofía que te permita concentrarte en lo que no puedes en lo que puedes controlar y que de cierta manera deseches lo que no puedes controlar, que es como la versión de microondas del estoicismo, se me hace algo muy valioso. Entonces creo que es importante, creo que es relevante, entiendo por qué es tan popular, entiendo por qué la gente lo comparte tanto y entiendo por qué los deportistas necesitan o la usan para sacar su mejor versión y pues yo lo veo como algo positivo, sinceramente, si bien entiendo que se puede instrumentalizar de más y se puede volver como muy plástica, muy superficial, creo que como esencia es algo bueno. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu visión sobre el uso de la tecnología en la infancia? Me encantaría escuchar qué opinas al respecto. Yo creo que el uso de la tecnología en la infancia, especialmente redes sociales, tiene que estar limitado. O sea, yo sí creo que vamos a pasar a una nueva generación en donde tenemos que empezar a hablar y pensar sobre restricciones en cuestión de edad a estas herramientas, porque ya las reacciones químicas que generan los contenidos que podemos llegar a consumir ya son equiparables con sustancias que generan dependencia o adicción. Entonces, eso quiere decir que tiene que existir una regulación a la hora de consumirlos, especialmente niños o en entes en donde su cerebro o en su lóbulo prefrontal no está completamente desarrollado porque puede tener un impacto considerable en su desarrollo cognitivo. Me da un poco de miedo pensar en las nuevas generaciones que están creciendo sin esas limitaciones, pero creo que ya cada vez está cuando menos teniendo un poco más conciencia de que no siempre la tecnología es buena, no siempre las redes sociales te conectan y te hacen una mejor persona, sino que también existe un incentivo fuerte de estas aplicaciones de generar una especie de adicción, o no una especie de adicción, sino una adicción al consumo de la plataforma que para niños puede ser muy nocivo y lo vemos desde el diseño de las aplicaciones mismas y todas las distracciones que hay para mantenerte dentro y también con el diseño de los mismos contenidos, los cortes, los colores, los cambios de ángulo, todo eso está diseñado para volverte
adicto o para atraparte. Y un adulto quizá pueda tener un poco más defensas a la hora de no permitir que lo cambie tan fundamentalmente, pero un niño sí está completamente expuesto. Entonces creo que es importante empezar a hablar de estos temas, y creo que si yo tuviera un hijo sí definitivamente limitaría el uso de redes sociales, y especialmente de este tipo de contenido que está hecho simplemente para adormecerlos. Siguiente pregunta. ¿Has vivido algún evento paranormal, astral o difícil de explicar? Estoy intrigado por saber si tienes alguna anécdota interesante. La verdad no, o sea, sí he experimentado ciertas cosas que simplemente pues escapan la comprensión que yo puedo llegar a tener de los fenómenos, pero no caracterizaría algo como paranormal. Creo que muchas veces el tema de paranormal o el tema de vivir este tipo de experiencias que suenan como muy trascendentes o muy cambiantes tienen que ver con un sesgo personal. Por ejemplo, si un ser querido tuyo acaba de fallecer y ves una estrella fugaz, pues el impacto que va a tener un acontecimiento así en ti como persona pues va a ser completamente diferente a que si simplemente estás echándote una cerveza y ves una estrella fugaz. Entonces creo que entendiendo ese sesgo que puede llegar a tener un estado personal y los fenómenos que se me presentan enfrente, siempre he sido muy escéptico a la hora de catalogar algo de esa manera. Entonces la respuesta es no, nunca he experimentado algo así paranormal o algo que me haya volado la cabeza en un sentido astral, como lo menciono. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Qué objeto tiene para ti un valor sentimental fuerte? Me encantaría saber qué objeto es especial para ti. Hay pocas cosas que tienen valor sentimental, si te soy sincero. Hay ciertas cosas que tengo guardadas en un cajón de recuerdos que me generan un valor sentimental fuerte. No son muchas cosas, la neta, las que tienen valor sentimental fuerte, pero por ejemplo, esta cadenita que la he llevado usando, pues yo creo que la he usado como unos 15 años, quizá un poco más, pues ya tiene un valor sentimental interesante para mí. Es una cadena que me dio mi papá hace mucho tiempo y de hecho no me la dio, yo se la quité. Yo en ese momento quería usar una cadena, la vi que no la estaba usando, tenía una cruz, le quité la cruz y me puse esta cadena, y hoy en día pues es una cadenita que tiene un valor sentimental fuerte. No es una cadena tampoco así muy mamona o muy cara, simplemente es una cadena que tiene una cruz. Me gustó el tamaño, y pues al ya tenerla tanto tiempo y al haber prácticamente vivido pues toda mi carrera profesional con esta cadena puesta, definitivamente representa ya algo importante para mí. Pero también no me ato a lo material, digo, espero que si algún día, el día de mañana, algo le pase o algo suceda con la cadena, tampoco va a ser el fin del mundo. Obviamente preferiría que eso no pase, ¿verdad? Siguiente pregunta. Wow, qué interesante esa historia de la cadena. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre el fanatismo irracional en redes? Estoy seguro de que tendrás algo interesante que decir. Pues no le doy mucho pensamiento al fanatismo irracional. O sea, creo que las redes sociales acaban siendo un espejo de la vida de las personas, y cuando una persona es así de intensa con algún tipo de fanatismo, creo que tiene que ver con algo que está espejeando en aquello a lo que es fan. Y eso no tiene que ser algo negativo tampoco. O sea, no es como que tiene que estar viviendo una situación muy culera, sino que a lo mejor tiene un interés, una pasión muy fuerte o unas ganas muy fuertes de perseguir algo, y ve en una persona un camino viable a hacerlo, y por eso ese fanatismo se derrama, se proyecta sobre él. Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, tiene un fanatismo muy fuerte en algo en tu vida, yo te invitaría a reflexionar por qué crees que tienes ese fanatismo. O sea, qué es lo que verdaderamente te mueve y cómo puedes llegar a canalizar esa energía que tiene o que te da tu fanatismo para hacer algo positivo en tu propia vida o en tu carrera. Yo, por ejemplo, de chico era muy fan de Blink-182, muy fan. Era famosamente fan de Blink-182, y empecé también como a cuestionar un poquito esa energía que le dedicaba a ser fan, y lo empecé a orientar un poco mi proyecto, y si bien sigo siendo muy fan de Blink y se me sigue haciendo una bandota, de hecho tengo unos Funkos aquí con Tom, Mark y Travis al lado de mí, pues también el hecho de tener esa capacidad de ser tan fan de algo pues te permite orientarlo a tu trabajo con esa misma intensidad. Entonces yo invitaría a la gente a que reflexionen sobre eso. Siguiente pregunta. Me encanta esa perspectiva. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Crees que la inteligencia artificial puede algún día automatizar juicios morales? Estoy muy curioso por saber tu opinión al respecto. No sé, la verdad me tendría que clavar más en el tema, me tendría que clavar más en cómo se construye la moralidad para ver si existe un área de oportunidad para poder, mediante machine learning o mediante una sistematización, generar
algo interesante. Yo creo que podemos hacer buenos consejeros, creo que eso ya está, o sea, ya le puedes quizá poner una arquitectura moral a una inteligencia artificial y usarlo como una referencia, pero ya transmitir completamente un juicio moral en su totalidad y con toda la resolución de la que tiene la realidad, creo que aún estamos muy limitados, entonces la respuesta es no lo sé. Hoy en día me inclinaría a que no. Interesante perspectiva. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo último que te hizo cambiar de opinión? Estoy ansioso por escuchar qué experiencia o reflexión te llevó a eso. Pues digo, cosas muy pendejas. Por ejemplo, hace poquito le entendí al latte. El latte es un postre que yo siempre había criticado mucho porque se me hacía un postre de viejitos. Y como que no le encontraba mucho, no sé, como mucho appeal. Y siempre, y como más el latte de guayaba, como que me ponía de mal humor la gente que en lugar de pedir un postre de Nutella pedía guayaba. Y ahora conforme he crecido, la neta es que disfruto mucho comer latte con queso. Entonces he cambiado considerablemente mi opinión sobre el latte. Hoy me considero un fan del latte y especialmente el latte con queso. No lo pondría encima de la Nutella o de los postres con chocolate, pero si bien antes lo odiaba, hoy en día de repente sí digo, estaría bien un vinito y un latte con queso. Me imagino que es parte de madurar. Qué buena anécdota. Es curioso cómo los gustos van cambiando con el tiempo. Si quieres, aquí terminamos la ronda de preguntas, pero si tienes alguna más o algún otro tema del que quieras hablar, tú me dices. No, pues terminamos, mi Frankie. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarme en esta sección de preguntas y respuestas. Ahora un poco más viva, un poco más experimental que las veces pasadas. Creo que la pudimos innovar. Ahora también estamos estrenando este fondo distinto, aquí en el estudio de Ciudad de México. Armando, tú, Frankie, para despedirte, ¿algo que le quieras decir a la gente? Claro que sí, yo encantado de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con todos los que nos escuchan. Les mando un abrazo enorme y no olviden seguir curioseando que siempre se descubren cosas interesantes. Nos vemos en la próxima. Pues bueno, ahí tienen a Frankie. De verdad, otra vez les agradezco mucho por estar aquí presentes. Les recuerdo que este capítulo se alimenta de los comentarios, entonces si ustedes quieren aparecer en el capítulo o en la siguiente edición de esta sección de preguntas y respuestas, por favor dejen sus comentarios, sus preguntas en la parte de abajo para que Frankie las considere en la siguiente iteración, en la siguiente versión de estas preguntas y respuestas. Entonces, dejen su comentario, dejen sus preguntas, denle me gusta al video, suscríbanse si no están suscritos. Si no quieren comentar, pues busquen comentarios y denle like a los que más les gusta para poder también influir un poco en cuál va a ser, en cuáles van a ser las preguntas ganadores. Y sin más por el momento, también me gustaría mandar un saludo a los miembros de este canal, que les agradezco. Para los que no sepan, tenemos 3 membresías en este canal. La primera es la de Creativo Fan, me parece que se llama, en donde simplemente es un gesto de agradecimiento y das una aportación pequeña al canal y lo cual valoro y agradezco bastante. Y también te da acceso a stickers, que tenemos aquí un Salón de la Fama en Creativo. Entonces, si tú quieres ver quienes están en el Salón de la Fama, pues esta membresía te da acceso a los stickers, que por cierto ya tenemos que inmortalizar a más personas que ya merecen estar en el Salón de la Fama. También después tenemos el acceso a videos y cursos, que son todas las personas que están metidas en los videos exclusivos que saco para miembros, que pueden ser desde cursos que tengo rato sin hacer, pero ahí hay varios cursos sobre mi estudio, sobre cómo hago mi avatar de inteligencia artificial, sobre cómo edito los podcasts, entre otras cosas. Y también ahorita estamos publicando monólogos de la serie que publiqué el año pasado, solamente en audio. Ahora la estamos sacando en video solamente para miembros, son 50 monólogos. La neta, cada vez se ponen mejor, ya hay bastantes monólogos y las miniaturas que hemos estado haciendo para los monólogos, la neta es que están bastante chingones. Y por último están pues los miembros de Creativo VIP, que les incluye todo lo que les acabo de mencionar en este momento, y aparte también les incluye un saludo. Entonces vamos a mandar un saludo a todos los miembros de Creativo VIP, que empezamos con Corleone del Toro. Corleone, muchas gracias otra vez, 9 meses aquí, de verdad te agradezco bastante. GSIC Random, carnal, gracias por apoyar. Marco Gandara, carnal, muchísimas gracias por estar aquí. Alguien que me va a alburear, pero como digo, si alguien me quiere alburear y es Creativo VIP, pues bueno, el chiste les va a salir caro, pero la neta se las doy. Benito Camelo, un aplauso, gracias por estar aquí, carnal. No sé quién seas, pero gracias por unirte, y gracias por tener ese compromiso con un chiste, la verdad lo respeto mucho. Y por último, Sabdiel Dueñas Forza, les agradezco bastante. Y pues nada, con esto terminamos este capítulo de Creativo, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en la parte de abajo y nos vemos en el que sigue. Sobres.